Retomamos el último tramo de la clase. Entonces estábamos con el tema de cómo aparece el recurso de casación en el derecho argentino, y ya en el 92 pasa al Código Procesal Penal, con lo cual ya tiene una expansión en todo el país. Está este problema de diseño institucional, y el gran problema que se va a plantear es la suscripción o la adhesión que va haciendo la Argentina de los pactos internacionales de derechos humanos. Primero en el periodo democrático, que se inicia en el 83 con Alfonsín, se van incorporando al derecho interno la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que después de la reforma en el 94 pasan a tener jerarquía constitucional. Esto va a tener, digamos, por un lado, la incorporación de los tratados va a tener un impacto fuerte en la concepción del recurso. Hay, por un lado, esta cuestión normativa, y por el otro, imposibilidades fácticas, un poco para decirlo de manera práctica, el tema de que el recurso de casación pudiera cumplir con sus finalidades. Una, esta que le decía yo, la falta de uniformidad, es decir, casos donde el fin de la casación no se cumple porque no hay recursos. El otro, por la imprecisión de los agravios. Muchas veces, porque al ser el recurso de casación un recurso tan tradicional, hablamos, estricto, abre la competencia solamente por los agravios estrictamente planteados. Entonces, si la parte no le planteaba un agravio, esto es lo que decía el 41 bis, va y le discutía la autoría nada más, y no el 41 bis, el tribunal no se metía, no lo hacía de oficio. Entonces, esa uniformidad tampoco se lograba en ese caso. Y después, por otra cuestión más bien epistemológica, la dificultad muchas veces de distinguir entre hecho y derecho, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo les hablo de robo con arma, esta discusión que les damos recién, y bueno, si estoy discutiendo el pico de botella, es muy difícil para el pico de botella del derecho, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones ya marcaban límites prácticos para digamos, para esa concepción tradicional. Pero ahora se suman los cambios en los tratados de derechos humanos, que van a repercutir en la doctrina y en la jurisprudencia. En la doctrina, esto viene después en las filminas, pero yo se los voy a contar antes. ¿Ven? Está bastante después, pero los voy a contar un poquito antes porque es importante. Ya en el año 96 ya aparece la segunda edición del tratado del primer tomo de Julio Mayer, Derecho Procesal Penal, y él ahí ya trae la idea de el recurso, no de casación, sino el recurso del condenado contra la sentencia condenatoria como una garantía. Entonces, lo que va a plantear Mayer es decir, miren, el artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en el artículo 14, no me acuerdo qué inciso, 5, muchas gracias, lo que habla es del derecho del condenado a recurrir esa sentencia de condena. Entonces, la conclusión que saca Mayer, que es a partir de un seminario de su cátedra, lo cuenta en el libro, eso cuando quieran leer, lo agarra otro domingo hacia la tarde con sol, para salir, que yo se puede leer a Mayer. En esa parte del tratado cuenta que en un seminario Marcelo Ferrante plantea la idea del doble conforme. ¿Qué significa esto? Dice que a partir que se produce la condena, nace para el imputado su derecho de que esa sentencia sea revisada, ¿no es cierto? Y que para que esa sentencia de condena sea válida tiene que haber dos en el mismo sentido. Por eso habla de doble conforme y no doble instancia. Por eso Mayer no comparte la terminología que usa, por ejemplo, Sagüez o Vidal Campos en su momento, que hablaban de doble instancia. Él decía que era doble conforme, es decir, alguien que validara la sentencia de condena. Y esto tiene un montón de consecuencias en la concepción de Mayer. La primera es que para Mayer tiene que desaparecer la bilateralidad de los recursos. ¿Qué significa esto? Todos nuestros códigos, salvo los que traen juicio por jurados, prevén, que es un capítulo aparte, prevén la posibilidad de recurrir para la parte acusadora. No solamente el acusador público, sino el acusador particular, ¿no es cierto? La absolución. Entonces Mayer plantea argumentos de fondo y argumentos prácticos. De fondo, él dice que, digamos, tomando la idea del derecho anglosajón,
la posibilidad, digamos, la consecuencia de la absolución, pues lo vamos a discutir un poquito más al final si nos da el tiempo. La consecuencia de la absolución del recurso del acusador contra la sentencia absolutoria, ¿cuál puede ser? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede hacer el tribunal? Supónganse que el tribunal valoró arbitrariamente la prueba, ¿no es cierto? Hay 3 testigos que dicen, sí, yo vi cuando lo disparó, yo vi, tenían huellas, claro, del arma, lo que toda la prueba dice, no, bueno, pero esto no alcanza, es indubio pro reo, porque hubo un testigo que dijo que lo vio en otro lado y con eso a mí, indubio pro reo. Supongamos que hay una valoración arbitraria de la prueba por parte del tribunal profesional. Estamos pensando siempre en un tribunal profesional. Bueno, ¿qué debería hacer el tribunal que revisa esa sentencia? Acasar, ¿y qué hace? Anula, ¿y qué hace? Porque digamos, hay una errónea valoración de la prueba. Reenvía para un nuevo juicio. Y eso genera para Mayer un caso de nebis in idem, porque ya había sido juzgado. Por eso acá se vincula. El reenvío, dice Mayer, es un caso de nebis in idem porque renueva la posibilidad de la persecución penal. La idea es que en la concepción de Mayer el fiscal tiene una sola bala, ¿no? La bala de plata. La bala de plata, que es la concepción del jurado clásico, ¿no? Esa es la razón, si se quiere, de fondo. Y la de forma, que tiene que ver con la organización judicial, supongamos que el tribunal es un problema de subsunción, está mal calificado. Lo que yo les decía el otro día, yo le saco ahora a Georgina el celular y le doy un cachetazo para que no me pueda perseguir, ¿no es cierto? ¿Sería qué? Jurídicamente, robo, ¿no? Si yo se lo saco y no le hago nada, ¿qué sería? Un hurto. Acá le doy el cachetazo, un robo. Entonces el tribunal pone hurto, ¿no? Y está aprobado, le dijo la cara así, y el tribunal me condena por hurto y va el fiscal o la querellante y dice, escúcheme, el tipo me metió un cachetazo, me dejó la cara así, esto es claramente robo. Y el tribunal le dice, sí, tiene razón, esto es robo, y condena por robo, porque no hay que valorar nada, no hay que, pues está dicho, ahí tiene la cara así, no hay ningún problema, no hay un problema de inmediación, no hay un problema de nada. Condena. ¿Qué dice Mayer? Nace ahí el derecho del condenado a que se revea ese agravamiento de su condena, ¿no es cierto? Porque es la doble conforme, ¿no es cierto? Y supónganse que el que revise absuelve, dice, no, esto era hurto, tenía razón lo que dijo. Entonces nace, si tiene también recurso el fiscal, se termina produciendo un regreso al infinito. Es decir, se puede seguir discutiendo el caso durante años, a ver qué hacemos si lo condenamos. Que algo de eso pasó, les spoileo la clase, como se diría ahora, con el caso Duarte, que vos lo debes conocer, pues lo terminó resolviendo Ángela. En ese caso hay algo de esto, que ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces este es el primer planteo, digamos, importante en la doctrina que surge con esta idea, ¿no? Pues hay varios trabajos, está el que les mencioné de Daniel Pastor, hay otro de Gabriel Pérez Barberá, hay muchos trabajos que empiezan a atacar esta concepción tradicional de la separación entre hecho y prueba y la necesidad de contar con un recurso amplio, que el de casación comienza a ser insuficiente. Porque les vuelvo a repetir, acuérdense lo primero que les decía la clase, un recurso muy complicado, muy técnico, con agravios que hay que plantearlos bien, con claridad, un montón de requisitos que lo hacen, digamos, si se lo interpreta muy estrictamente, incompatible con el 8.2H. En el medio comienzan a producirse una serie de fallos, tanto a nivel interno como a nivel del derecho interamericano. El primer caso importante es Giroldi, que acá les voy a pasar la fecha y la cita. Es del 7 de abril de 1995. Declara inconstitucional el artículo 459, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación. Este artículo, no sé si tienen un código, pues mírenlo tranquilos, lo que establecía era un límite para las sentencias de condena. Había ciertas sentencias de condena que no podían ser recurridas por el imputado. Era hasta 6 meses. Si había pedido menos de 3 años. No, de eso para el fiscal. Era condenas, o sea, traía límites para el fiscal y traía límites para la defensa, para el imputado. El imputado hasta 6 meses de prisión no era recurrible.
o sea, un juez correccional o un juez de un tribunal oral le aplicaba 4 meses en suspenso o 4 meses de cumplimiento efectivo por un robo, no era recurrible, ¿no? Y creo que la multa y la inhabilitación también tenía estos supuestos. En Giroldi, la Corte cambia la jurisprudencia que había establecido en Jáuregui. Jáuregui es de unos años antes, creo que del 89, donde la Corte lo había declarado constitucional el artículo. Jáuregui es 311-274. Donde había rechazado el planteo de inconstitucionalidad, y la Corte, cuando sentencia a Giroldi, da las razones por las cuales modifica la jurisprudencia, que hace bien la Corte, porque generalmente esto no es materia de esta clase, pero muchas veces el problema que hay con fallos de la Corte es que uno encuentra fallos totalmente distintos y no explican por qué cambian, ¿no es cierto? Acá la Corte se hace cargo y da, según recuerdo yo, 2 razones fundamentales. Una es los pactos internacionales. Dice, bueno, entre el 89 y ahora se introdujeron con jerarquía constitucional los pactos internacionales. Primera cuestión. Y la segunda es que también con anterioridad se había reformado el Código Procesal Civil y Comercial y se había establecido el 280. Que el 280 le permite a la Corte, digamos, rechazar un recurso sin explicar las razones. O sea, el 280 y directamente lo desecha. Entonces, esto dice que, porque el único, como no era casable, lo único que le quedaba era el recurso extraordinario federal como posibilidad. Tenía que plantear una cuestión federal, entonces ahí había un problema. Entonces la Corte cambia el criterio y lo declara inconstitucional, ¿no es cierto? Este es el primer caso importante. Después, este caso de la tablada va a tener influencia en cuanto a los problemas de responsabilidad del Estado argentino que generó. Ustedes son jóvenes, acá nosotros nos acordamos, pero no sé si ustedes saben lo que pasó en la tablada. El año enero del 88 o 89, no me acuerdo bien. Es un intento de un copamiento, un regimiento militar. ¿Aldo Rico en la tablada? No, es el movimiento Todo por la Patria, es un movimiento guerrillero que ataca ¿cómo se llama? El regimiento, y cada tanto lo pasaban en crónica, lo volvían a pasar, y habían puesto un camión de Coca-Cola prendido fuego y un tanque que entra y lo aplasta y tiraba a la policía de afuera. Es una cosa. Eran 30 o 40 personas que ingresaron. Entre ellos estaba Gorriarán Merlo, el movimiento Todas las Patrias, que había un sacerdote Puillanet, que no me acuerdo qué pasó. La cuestión es que ese caso entraba dentro de los delitos contra el orden constitucional que se establecieron cuando retornó la democracia. Se establecieron en el Código Penal y, entre otras cosas, se agravaron las penas, se agravaron los tercios y los mínimos, que de ahí salió la teoría de que el máximo de la pena es 37,5, que se empieza a aplicar. Vieron que antes la suma del concurso oral no podía ser más de 25. Y a partir de esa reforma se dijo que podía ser 37,5. Pero lo cierto es que se había establecido un procedimiento especial, que era, en estos casos de delitos contra el orden constitucional, los casos eran juzgados en un juicio oral y público ante la Cámara Federal del Distrito Judicial donde se cometían. Si yo no me equivoco, por la zona, esto le tocaba a San Martín. Y se hace el juicio oral, pero claro, todavía estaba el Código Barrio. El Código Barrio no preveía esto y no preveía ninguna clase de recurso contra esto, porque el de apelación no se puede hacer contra un juicio oral, porque es otro recurso. No tenía previsto ni recurso ni el órgano que lo iba a revisar. El tema es que el único recurso que quedaba era el recurso extraordinario federal. Y el recurso extraordinario federal, por definición, es muy estrecho el margen que tiene de revisión. No está para revisar hecho y prueba, ni para calificaciones, es para una cuestión federal. La cuestión que es que los condenados por el caso de la tablada fueron a la Comisión Interamericana y hubo planteos, hay un montón, son los casos Felicetti, Abelia, Gorriarán Merlo, Maqueda es otro, que se fueron alcanzando distintas soluciones amistosas, donde el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de recursos. En la época de la Rúa se armó un terrible problema con habeas corpus y demás, que no lo vamos a contar porque es. Pero toda la discusión giraba en torno a esto. Y
En algunos de esos casos se alcanzaron soluciones amistosas donde le conmutaban pena a muchos de los condenados. Creo que esto pasó, por ejemplo, en el caso Abella. Pero ahí ya se va marcando los problemas que planteaba la falta de recursos. En el interín también la Corte Interamericana dicta un fallo en el caso, en el 2004, Herrera-Ulloa. Costa Rica tenía un régimen procesal, un código procesal muy parecido al proyecto Mayra del 86. Es decir, todo el grupo que había constituido Julio Mayer, con Binder y demás en la reforma, trabajó en la reforma en América Central, en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y demás. Pero en Costa Rica sancionan un código muy similar al proyecto del 86 que traía el recurso de casación. Y en este caso se trataba de el propietario de un diario muy importante de Costa Rica que había sido condenado y, claro, el recurso que tenía el de casación. Entonces va a la Corte Interamericana denunciando que ese recurso no cumplía con el 8.2H. Y lo que dice la Corte es que ese recurso, en la medida que se lo interprete de manera amplia, podía satisfacer los requisitos del pacto. Es decir, que no tenía que interpretarse de una manera formalista, por decirlo de alguna forma. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa con, no sé, los que tienen experiencia en recurso de casación, de hacerlos, pero una de las cuestiones que hay que tener es que se presenta el recurso y después cuando llega a la Cámara hay que mantenerlo. Es una cosa de loco, es decir, no tiene ningún sentido. Si era la pregunta que quería hacer, si pensabas que por Herrera-Ulloa, por Casal, la defensa podía declararse admisible el recurso de la defensa. ¿Declararse? Si la sala de turno iba a considerar... No, por ejemplo, en nuestra sala de turno las condenas pasan todas, no se hace ninguno. Y yo tengo el criterio que si la defensa no mantiene el recurso, pasa igual. Es decir, la discusión es qué pasa con otros actos, por ejemplo, una libertad condicional. Yo lo he ido extendiendo a todo. Es más, para mí habría que sacarlo, el mantener el recurso, pero es una cosa... No tiene sentido. Lo que pasa es que a veces pasa bastante tiempo, en particular, bueno, ahora ya no pasa, pero en su momento por ahí pasaba bastante tiempo y yo suponía que era por eso que te hacían mantener. Yo nunca lo entendí, pues si vos ya expresaste tu voluntad recursiva, bueno, a lo sumo no vendrás a la audiencia, Claro. Son para mí cosas anacrónicas, están pensadas para otra época. No, pero es que si lo ven es por el código del 3940, que capaz que en ese momento tenía algún significado, ¿no es cierto? Pero hoy yo ya no le veo el sentido, porque es cargarle más actividad a las partes y además con sistemas que a veces funcionan mal. La notificación electrónica llegó, no llegó, si ya expresó la voluntad recursiva ya está, a mí me parece, pero bueno. Son cosas que deberían eliminarse, sí. Perdón, y eso en torno al recurso de la defensa, el no mantenimiento, es decir. Yo soy de esa idea, pero al acusador no. No, acusador no está bien. Al acusador no, porque no es para... Para el acusador sí van en las reglas procesales. No es las reglas procesales, pero digamos, no es la misma interpretación del recurso, claro, porque el fiscal se olvidó, ¿qué va a hacer? No, podría ser la querella, no estoy hablando solamente de... Y la querella también, se olvidó. Pasa que la bilateralidad de derechos no A mí, yo les confieso la verdad, y a mí lo que más problemas me genera es la bilateralidad del recurso cuando hay, porque la realidad es que hay sentencias absolutorias arbitrarias. Entonces, para mí es muy difícil con el tema de una formación con Julio Mayer de esto, y después en la práctica, que hay casos que están mal resueltos, es decir, porque los jueces son humanos y se equivocan para los dos lados. Lo que pasa es que ahí entra el otro tema. Yo creo que el mecanismo en ese sentido del juicio por jurados le da otro tipo de legitimidad a las decisiones, ¿no? En el sentido, aunque no nos guste, pero por ejemplo en el caso de Villar Cataldo, yo le decía a una compañía de trabajo, una chica que trabaja conmigo, le decía, vas a ver que lo van a absolver. Y lo absolvieron. Ya había pasado con el carnicero. Ya había pasado con el carnicero. Que es discutible desde el punto de vista de la legítima defensa, que no vamos a entrar en eso, pero tiene otro tipo de legitimidad. Bueno, ahí para mí la legitimidad está dada por la mayoría. Yo creo que está por resolver un caso la Corte sobre juicio por jurados. Para mí la clave ahí está en el tema de cuántos le pedimos, si 7 para condenar, 8 o los 12. Eso ahí está una de las claves de la legitimidad. Pero no nos metamos en eso, que si no nos vamos a ir por las ramas. Bueno, ya nos fuimos bastante, ¿no? Pero
Este entonces Giroldi es el caso más importante. El segundo, que es clave, es Casal. Casal es en el 2005. Lo que hace Casal, que es lo que les contaba yo recién, que un poco recepta todo lo que se venía trabajando en la doctrina, Casal lo que hace es eliminar la separación entre el derecho, entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Dice, mira, hay que revisar la sentencia con criterio amplio, diciéndolo muy brevemente, y trae una doctrina alemana que se llama la Leistungsfähigkeit, que venía a ser la capacidad de rendimiento, la traducción, que esto lo critica Pérez Barberá en un artículo. Lo que dice Pérez Barberá que fue mal copiada esa doctrina. La casación alemana nunca dijo eso, la Leistungsfähigkeit. Incluso tiene unos criterios más amplios, se fue ampliando también la casación alemana sin atender tanto estas cuestiones de las convenciones y demás, pero la fueron abriendo cada vez más, revisando más cosas. Pero lo que dice Casal, la esencia, para resumirlo, es que hay que revisar todo aquello que no dependa de la ¿qué? Inmediación. La inmediación, exacto. ¿Cómo? Casi nada. Creo que en un momento dices muy poco, casi nada de inmediación. Claro. Yo lo que creo, y lo hago sintéticamente, yo creo que se puede revisar, digamos, todo lo que... el problema que hay con la inmediación es que muchas veces los tribunales de juicio, pensamos siempre en jueces profesionales, ¿no? El juicio por jurados la lógica es totalmente distinta. El problema que muchas veces es que los tribunales de juicio u orales tratan de establecer a través de la inmediación una barrera para que no se pueda revisar lo que deciden. Y lo que en realidad es muy poco lo que depende verdaderamente de la inmediación. Que yo les diga, siempre pongo el mismo ejemplo, que el testigo transpiró y por eso miente, ¿eso es revisable? ¿Y qué se revisaría de eso? Pero creo que Casal da como un ejemplo así en el fallo. Lo ponen en esas palabras. Pero bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿qué podría revisar según Casal si no depende de la inmediación? ¿Qué podría revisar de eso? Yo, tribunal, ustedes son el tribunal de casación. Yo les digo, un testigo que transpira, el testigo transpiraba como loco, entonces miente, deduzco que miente. ¿Qué puedo revisar yo de eso? ¿Pero qué? ¿Estamos bien? ¿Qué podría decir yo? Que transpire, bueno, lo vio el juez, está bárbaro. Pero de ahí, la deducción que saca de que mentía... Salvo que sea algo evidente de contradicción entre un testimonio y otro. No, pero yo te digo, yo te dan esta razón. Yo te doy esta razón. Transpiraba, por eso miente. No. Eso lo puedo revisar. Yo le puedo decir, mira, que transpire, puede ser porque estaría nervioso, porque hacía mucho calor, porque la sala no estaba ventilada. Hay miles de razones. No es una conclusión válida. Eso sí se puede revisar. Sí. Igual si se filman todas las audiencias de juicio y eso lo ponen como eso se puede revisar. A ver, si todas las audiencias de juicio, por ejemplo, en el Código Procesal de la Ciudad, al menos tienen que ser grabadas, es obligatorio en los juicios. Y la Cámara está obligada a ver toda esa grabación. Podría, digamos, tendría la En realidad, mira, Mayer te diría que eso es un error, porque en realidad los registros son solamente para contar, dejar un registro de lo que pasó y no para revisar después en la casación, porque lo que tiene que, digamos, sacar el nombre de casación, el recurso que revisa la sentencia, lo que pone como objeto, en el juicio vos discutís, creo que algo hablamos el otro día, el objeto procesal, el hecho que se está discutido, A mató a B, el ejemplo más tonto y más simple. En cambio, en el recurso que impugna esa sentencia, a la que pones en el medio de la sentencia, tenés que detectar el error. Está para eso. Entonces, la idea de Mayer, lo que te diría, si tenés un juez que dicta sentencia y lo filmás, y va a haber 3 que van a mirar qué fue lo que hizo él, poné los 3 abajo, poné 4 abajo, poné 5, poné 10. Digamos, que la calidad de la decisión dependa del mayor participante, porque lo que hay en el fondo, siempre en estos recursos jerárquicos, ¿qué es? Una desconfianza con el que hizo de abajo. Entonces, hoy tenés un montón de juicios que se hacen unipersonales y 3 que lo revisan, que tardan 2 años, 3 años para poder revisarlo. Entonces, poné 4 abajo. Entonces, esos 4 van a garantizar, o 5, y te van a garantizar una mejor calidad, porque son 5 lo que estás viendo, son 10 ojos que ven, 10 orejas que escuchan, ¿no? Pero bueno, es, digamos, para polemizar. Lo que plantea Daniel Pastor con respecto a esto es, que a mí me parece interesante,
que en realidad siempre la casación dividió para no revisar, porque él pone otro ejemplo con la inmediación. Él dice, supongamos tomado Roxin, lesiones gravísimas. Una lesiones gravísimas uno de los supuestos es deformación permanente del rostro. Entonces, vamos al juicio, llega la víctima y tiene la nariz acá, un ojo que le quedó por acá, entonces el tribunal dice, sí, lo vimos en la audiencia, el tipo quedó hecho pelota, tenía la cara deformada, efectivamente ocurrió. Ahora, la pregunta es, si esto era por fotografías, supongamos que no se graba, ¿no? Supongamos que es por fotografías, ¿no? Los tribunales dicen, sí, estamos viendo las fotografías, efectivamente este señor tiene una deformación permanente del rostro, avalado por dictámenes médicos y todo lo demás. En el primer supuesto, si uno aplicara Casal estrictamente, como depende de la inmediación, lo que vieron no lo puedo revisar, no puedo discutir más que hay una deformación permanente del rostro. En cambio, si miramos las fotografías y nos basamos en las fotografías, podríamos revisarlo. Entonces lo que dice Pastor, mire, hay que revisar todos los agravios verosímiles, todos los agravios que tengan cierta plausibilidad, exacto, eso tendría que ser revisado en casación. Dejemos de buscar siempre divisiones para no revisar, ¿no? Entonces, este va a ser el otro caso clave, ¿no es cierto?, en el diseño del recurso de casación. Lo que quería marcarles, que les anticipé al principio, que cada una de estas sentencias va a tener un impacto en la organización judicial. Giroldi ya significó, cuando uno lee el código del 94, del 92, 94, es un código pensado para la casación para muy pocos casos. ¿Por qué? Eran casos, el fiscal no tenía recurso en todos los casos, el imputado no tenía recurso para todos los casos y solamente para cuestiones jurídicas. Entonces, el flujo de sentencias era mucho menor porque se rechazaban por inadmisibles sin entrar en el fondo una gran cantidad. Ya con Giroldi empieza a abrirse más el recurso y con Casal ya es todo, porque hay que revisar todas las condenas. Y esto llevó al colapso de la Cámara Federal de Casación. Entonces ahí, frente a este colapso, surgió la necesidad. Por eso les digo los impactos que tienen ciertas decisiones en la organización judicial que no se miden. Lo mismo va a pasar después con Mohamed, ¿no? Es la tercera sentencia que impacta en la organización judicial. Entonces, el tema con Casal es que la Cámara Federal colapsó y entonces ahí lo que se discutió era si le ponían más salas a la Cámara Federal o se hacía una Cámara de Casación especial para los delitos ordinarios, nada más. Sacarle toda la competencia ordinaria a la Cámara Federal y dejarle los delitos federales. Y esto fue la opción que se adoptó, que tiene un problema con el tema del paso de las transferencias a la ciudad, ¿no es cierto? O sea, se puso otro tribunal en Capital cuando estaba en plena discusión este tema de el transformar la justicia nacional en justicia de la ciudad autónoma, ¿no es cierto?, que era lo que estaba en discusión en ese momento. Entonces se terminó creando esto, le sacó trabajo a la Cámara Federal, pero bueno, no se sabe en qué va a terminar tampoco esta Cámara, si pasa, no pasa, dónde queda. Pero lo que me interesa remarcarles es este punto de la importancia a veces de las decisiones judiciales en la organización judicial. Tengo una consulta. Sí. Doble conforme, entiendo que lo recetamos de la convención, pero ¿cómo llega a la convención? Porque del common law no viene. La verdad, no sé, nunca me lo planteé. ¿Dónde Tampoco vendría de Alemania, ¿no? Parece que en Alemania se está ampliando recién no hace tanto tiempo. No, yo creo que es una interpretación que se construyó acá. No sé, ahí la sentencia lo que te habla del derecho condenado al recurso, nada más. El tema de consecuencia doble conforme, como lo lee Mayer, yo creo que es una interpretación, no sé decirte autóctona, pero tiene que ver con esto. Igual en España hubo dos casos que lo condenaron a España por el derecho al recurso, y después también las reglas de Mallorca hablaban de esto, pero yo no sé yo creo que en el derecho comparado la tendencia no es a eliminar el recurso fiscal. De hecho, en los sistemas que tienen juicio por jurados, cada vez admiten más recursos, posibilidades de recursos al acusador, más de los
presupuestos tradicionales. Por ejemplo, en el 2000, 2002, hubo una reforma en Inglaterra, no es porque lo estudié yo, porque no lo estoy poseyendo, pero leí una tesis que estaban trabajando este tema, estaban investigándolo, y traía toda la información de los supuestos, cómo se habían ampliado, incluso en contra de la opinión de los abogados, de las asociaciones de abogados ingleses. Pero la tendencia es ampliar los supuestos de ¿cómo se dice?, de posibilidad de que el acusador público o el acusador pueda provocar la revisión. También con la irrupción de la víctima en el proceso. Eso en todos lados. Eso es en todos lados. Pastor sí que es demoledor contra eso. Sí, pero es una especie de avance para mí incontenible cada vez más, y es otro derecho penal. Por eso les decía el tema del cambio de las épocas, ¿no? A mí me cuesta mucho eso asimilarlo porque uno tiene la idea. Fíjense que incluso ya aparece la víctima con un defensor público, que en la última ley, la ley de víctima. Entonces, tenés 4 sujetos en el proceso penal claramente establecidos. Tenés el juez, el fiscal, el defensor, el imputado, su defensor, 5, y la víctima y su defensor. Más los organismos estatales acusadores. Claro, pero este es otro problema. Eso ya es un diseño que lo puedes resolver a nivel legislativo, pero acá ya te están estableciendo incluso como un derecho constitucional por el acceso a la justicia. Entonces es muy complejo porque inevitablemente cualquier cosa que vos le reconozca a la víctima es desmedro del imputado. Entonces empiezan, yo les digo, en el año 2010 fui a dar una beca a Alemania y di un seminario sobre indubio pro reo. Y un profesor alemán, Murmann, capaz que lo han escuchado nombrar, tiene algo traducido, creo, me dijo que para él el indubio pro reo no existía, era el indubio pro víctima, que había que decidir a favor de la víctima en caso de duda. O sea, directamente, lo tenía fundado, creo que tiene una tesis de habilitación, una tesis de doctorado, yo me quedé duro. Entonces, estamos en cambios de paradigma, ¿no es cierto? Y es difícil. También uno tiene que ponerse el momento que es víctima de algo, entonces es complejo resolverlo. No, yo creo que hay formas de diseñarlo esto, es decir, uno es poner delitos de instancia privada o de acción privada y ver cómo funciona el... Claro. No, también el discurso que se construye desde el Estado, porque digamos hay muchas víctimas que no tienen ese tipo de postura. De hecho, en la discusión del libro de Namer, donde compilan el tema de la facultad del querellante, yo pensaba en el ejercicio que teníamos para hacer, y hay una parte donde Mayer dice, si vos le das la facultad recursiva a la víctima, al querellante de manera autónoma, el querellante nunca va a querer, digamos, parar de acusar, nunca va a querer parar de, digamos, vas a anular un juicio, vas a ir a otro juicio, vas a anular otro juicio, ¿entendés? Y después generas un sesgo de condena que, o sea, nunca va a terminar la persecución hasta el momento en que tengas una condena. Ese es el problema, ese es el problema. Creo que sí. Bueno, les cuento, nos queda poquito tiempo, acelero porque si no... Bueno, el caso Mohamed, les cuento brevemente lo que había pasado en este caso. El señor Mohamed, creo que manejaba un colectivo, era colectivero, atropella a una señora en Belgrano y Solís, no sé por dónde es, por la avenida Belgrano. Mata a una señora, en primera instancia, código viejo, código barrio, acuérdense, escrito, lo absuelven y recurre. Ese fallo, esa sentencia, cuando recurre ante la Cámara, había un problema ahí con quién había recurrido, no sé si era el querellante, el fiscal. La cuestión es que la Cámara lo condena en el sistema viejo, que era un recurso de apelación escrito que permitía evaluar hecho y prueba porque eran todas actas, ¿no es cierto? Lo condenan y va a la Corte Interamericana. Había sido condenado, creo que antes o en un periodo muy inmediato posterior a la entrada en vigencia del Código Levene, porque todavía hubo una época que se siguió aplicando. La cuestión es que lo que se discutió ahí era digamos, él interpone un recurso extraordinario federal, se lo rechazan porque no había una cuestión federal, o sea que esa sentencia de condena no tiene la revisión amplia que había dicho la Corte Interamericana, en Herrera Ulloa y demás. La discusión es acá que se planteó, entre otras, era que si la condena en la instancia de revisión significaba un caso de ne bis in idem. En este caso, declararon como testigos, como peritos, pero declaran como testigos,
Mayer y Alberto Bovino, ¿no es cierto? Y Mayer fue a sostener su posición. El tema es que yo no les traje la lista. Con el tema del reenvío hay, no sé, 15 fallos de la Corte que arrancan con Alvarado, Pollack, Weisbrod, Berbeke, Giglio, Garrafa, Sandoval, donde la Corte va diciendo que en algunos de esos dice, primero la minoría de Petracchi, ¿no? Petracchi y Bossert, que el juicio que fue realizado, o sea, la sentencia que es consecuencia de un juicio realizado donde se respetaron los derechos de... exacto, acusación, defensa, prueba, no podía volverse atrás, no se podía reenviar y realizar ese juicio si no había responsabilidad del imputado, que eso constituye un caso de ne bis in idem, muy sintéticamente y muy groseramente dicho. Esa jurisprudencia de la Corte nunca terminó de cristalizarse claramente, como por ejemplo en otros temas. Entonces, como había idas y vueltas, el problema es que la Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser perseguido, ¿se acuerdan que lo vimos en la otra clase? Con condena firme. Entonces, los que están a favor de la posibilidad del reenvío dicen no hay condena firme. Mientras no haya condena firme, yo puedo volver a revisarlo. Tengo un amigo, un profesor, ahora es profesor en Berlín, Luis Greco, que es un profesor brasileño, de origen brasileño, que es realmente un genio, y su tesis de habilitación como profesor es sobre el ne bis in idem. Y la frase de él, muy gráfica para describir lo que es la posibilidad de reenvío y de volver a juzgar, es que una vez que entra uno a la etapa, en el proceso penal, es all you can eat. Puedes servirte todas las veces que quieras. Hasta que no haya una sentencia firme, que no hay más posibilidad de recurso, pueden haber todos los recursos. Dicho así muy gráficamente, pero la idea está bien. Entonces, lo que pasó en este caso es que la Corte Interamericana dijo que no se probó que la Argentina tuviera un estándar más alto. El estándar mínimo de la Corte Interamericana, de la Convención Americana, es que nadie puede ser juzgado más de una vez por un mismo hecho una vez que hubo condena firme. Lo que pueden hacer los estados es decir que no te voy a perseguir si yo te hice una vez un juicio. No sé si me entienden. Ese estándar se puede levantar, pero no bajar. No podría yo permitir que te juzguen 2 veces por el mismo hecho después de una condena firme. Pero si no hay condena firme y vos no me querés juzgar, es decir, solamente hay un juicio, no hay problema. Dice que no se probó esto, entonces lo único que dijo que se había violado el derecho de Mohamed porque no había tenido derecho a una revisión amplia de esta condena. Lo que necesitaba era que revisaran esta condena. Bueno, ¿qué pasó? Volvió el caso a la Argentina, a la Corte, tuvieron que mandar a reconstruir el expediente, lo habían quemado porque había pasado tanto tiempo y no sé, que lo deben haber absuelto, no sé qué pasó con Mohamed, pero lo declararon al responsable, no por violación del ne bis in idem, sino porque no tenía el doble conforme, exacto. Ahí que está la decisión BEM, la reconstrucción del expediente que designa una nueva sala de ese tribunal para que revise la sentencia. Y acá comienza el otro problema de organización judicial. A partir de Mohamed se sucede una serie de casos donde la condena había sido dictada por la Cámara de Casación, ¿no? Son los casos Duarte, Chambla, Cromañón. Entonces lo que se establece en esos casos... ¿Cómo? Menem también. El problema es que lo que dice la Corte, había 2 posturas básicamente, o transformar el recurso extraordinario federal en un recurso de casación amplio contra esa sentencia, o disponer que lo haga una sala de ese mismo tribunal. En la Cámara Federal quedó dispuesto a lo que cada sala disponga. En la Cámara Nacional está por reglamento, pero no está regulado legislativamente. Entonces, el caso Duarte terminó con aplicación del plazo razonable, porque lo que terminó pasando ahí es que, lo que les decía yo, el tema de las discusiones de los recursos, creo que el caso fue resuelto en 6 meses. A Duarte la absolvieron en 6 meses y después tuvo 7 años yendo y viniendo con distintos recontadores. Al final le dijeron, bueno, basta, ya está, ¿no? Esto es el cambio de la concepción. La Cámara Nacional de Casación tiene esta regla que establece la organización horizontal. Para mí esto genera un problema también.
Está claro que cuando un tribunal revisa la sentencia de un tribunal de juicio, cuando se revisa esa sentencia, el objeto es la sentencia, pero ¿qué es lo que revisa el que está al lado? La corrección como tribunal de casación, la resolución, para mí es muy complejo. O sea, trae problemas importantes. Para mí ya trae problemas el hecho de que la casación pueda casar y condenar. Yo creo que algunos casos son más discutibles, son los casos de prueba. Los casos de subsunción jurídica no es tan difícil. Que yo te decía, hurto y robo, yo no veo un inconveniente. El otro tema es cuándo es inmediación y cuándo es valoración directa de la prueba. Hay casos que no podés valorar la prueba, no podés. Ahora dice tampoco que no se mancha las manos la casación y no ingresa el tema de prueba. En esos casos él sostiene que sería mejor los reenvíos. Volver a reenviar, sí. No, pasa que el problema es digamos, si no seguimos creando derechos, si te dice que está permitido el reenvío, tenés que declarar inconstitucional el recurso del fiscal y nadie se anima a hacer eso. ¿Quién va a decir hoy el acusador público y privado no tiene recurso? Pasa que se está haciendo un nuevo juicio, es decir, por más de que lo hace casación, entonces suena distinto, lo hace la alzada, es un nuevo juicio en los hechos, digamos, que es un poco lo que dice Álvaro. Sí, ¿No te parece? sí, pero por eso te digo, yo creo que es muy difícil valorar la prueba. Yo creo que hay casos que podés condenar cuando es discusión jurídica, si tal conducta es típica o atípica. Y la conducta no está discutida. No está discutida, por ejemplo, la legítima defensa, si hubo o no legítima defensa. O sea, no hay discusión sobre los hechos, le disparó y qué sé yo, y la discusión es si hubo un exceso, fue intensivo o no fue intensivo. Yo creo que hay casos que se pueden. Lo más difícil es cuando yo te diga hay que valorar tal cosa o tal otra y hacer la condena ahí, porque si encima hubo una absolución no se discutió la pena tampoco. Entonces es más complejo todavía. El tema es que más allá de los problemas de arquitectura institucional, estás lesionando garantías del Yo lo que creo... O sea, yo tengo un caso de un pibe que hace 16 años se supone que participó de un homicidio preterintencional, que fue a juicio, que fue absuelto, que le reenviaron a hacer un nuevo juicio. ¿Y qué va a hacer el nuevo Tribunal Oral de Menores? Digamos, ¿qué va a hacer? O sea, el problema es ese, vos estás, la persona estuvo a derecho, participó, acusación, prueba, defensa, sentencia. Por eso, pero acá el caso es distinto en el sentido de el reenviar, si la casación puede valorar la prueba y condenar. Yo creo que son temas son los problemas graves que tiene hoy esto. Para terminar, pues ya se nos acaba el tiempo, dos cositas les quería decir. Quizás lo que habría que pensar, dos cuestiones con las reformas legislativas. La 27063, que ahora es cambiado por la ley 24782, ¿qué preveía? Permitía el reenvío. Saca el recurso de casación, lo llama impugnación, establece los motivos que son más o menos los que están digamos, que ahora consideramos casos de arbitrariedad, error de evaluación, y permitía un reenvío. Si se hacía otro juicio y había otra absolución, se terminaba ahí. No había. El pastor dice acertadamente, ¿por qué voy a permitir uno, no dos, no tres? Bueno, le dejan dos. Esta es la solución. La 27482, o sea, el Código Procesal Penal Federal, elimina el reenvío como regla. Dice que la casación tiene que absolver o condenar, o sea, confirmar o condenar. Si condena, lo mismo que en la 27063, revisa otra sala, otro grupo de jueces, pues parte de la idea del colegio de jueces, revisa esa sentencia. ¿Para que un recurso de casación? En ese caso? Se llama impugnación. Ya el recurso de casación desaparece. Para que lo analice otra sala. Exacto. Se forma otra sala. Pero hay que les termino la idea. Pero dice, salvo que sea imprescindible realizar un nuevo juicio. En ese caso tiene que reenviar, o sea, admite el reenvío. Y la inmediación, el problema va a estar... Igual es una cuestión terminológica que si se llama impugnación es más amplio sí. Que si es recurso, una cuestión, me parece, si no me equivoco, de género especie, con lo cual si se llama impugnación a algo que antes le llamamos recurso, le estamos agrandando también. Sí. Sí, la idea es, le saca el nombre de casación para que se lo deje interpretar como recurso extraordinario. Yo creo que el gran problema del recurso es eso. Yo lo que pienso es que quizás lo que habría que diseñar sería como un juicio en la instancia del que revisa. Es decir, hay una discusión, el problema de la bilateralidad, yo creo que no se va a poder políticamente eliminar el recurso del acusador. No hay voluntad para eso. De hecho, en la provincia de Buenos Aires quieren establecer el juicio porque
para el juicio por jurados está prohibido, solamente tiene el condenado. Esto lo ratificó el Tribunal de Casación de la provincia, pero hay proyectos de ley para darle recurso al acusador, lo cual en el juicio por jurados es muy complicado, ¿no es cierto? Yo creo que hay que pensar un recurso que permita hacer algo de prueba en ese recurso, es decir, pensarlo de manera distinta. Hay que, como diría Dálvora, barajar y dar de nuevo en el artículo que les decía. Eso, y una cosita que al final no pudimos ver los casos. El primer caso es un caso de verdad. Ese caso es de Tierra del Fuego, es un señor que yo intervine en ese tribunal, absolvemos el primer caso, un caso terrible, una nena de 4 años que le habían matado, tenía el hígado partido, declararon en un asado, fue un asado familiar, se los hago cortito. La clave era la hora y la data de la muerte. El problema es que la investigación fue muy mala porque el perito forense, el médico forense dice fue dentro de las 6 y 2 horas y 6 días. Entonces había un abanico de investigación enorme. Después cuando vienen los tanatólogos de la corte y dicen no, esto fue 2 horas como máximo, 45 minutos creo que decían. La cuestión es que la hipótesis de la defensa era que el acusado le había golpeado a las 2:45, no había ningún testigo directo que había visto esto, solamente un ruidito que había escuchado a alguien, y ninguno de los médicos se puso de acuerdo de cuánto era el horario de la muerte, cuánto pudo haber muerto. Por ejemplo, algunos médicos decían que por el dolor no puede soportar más de 20 minutos, porque dice que no sé si saben, en el boxeo cuando le meten una piña a alguien en el hígado cae knockout. Bueno, la cuestión es que nosotros en el primer juicio absolvemos. Eso va al superior tribunal, anula por arbitrariedad y reenvía. Otro tribunal vuelve a absolver, pero era 2-1. O sea, 5 jueces de tribunal. Recurre otra vez los acusadores y ahora el superior tribunal condena. Que para mí es tan claro que si hay 2 tribunales que vieron el juicio y los 2 absuelven y después el tribunal que no vio la prueba condena, me parece una cosa rarísima. Condenan y se genera un problema terrible porque estaba todo el tema de Mohamed. Entonces, no fijó pena, yo creo que les puse ahí que había fijado pena, pero no fija pena, entonces reenvía al tribunal de juicio para que fije pena. Para que fije pena sobre una... Esperá. Y el problema es que la defensa dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Qué recurro? ¿La pena? ¿Recurro esto? Entonces saca una sentencia, si quieren se los mando, saca una sentencia que es una ley, que le dicen, tiene que interponer el recurso contra este tribunal para que se integre con otra sala para revisarlo. Con respecto a la pena, tiene recurso de casación que va a ser revisado. Son 10 puntos como si fuera una ley. Ese caso ahora llegó a la Corte, no sé qué dirá la Corte en su momento, pero es un caso donde se ve claramente el problema, es un hecho terrible, pues el homicidio de una nenita, pero también se ve esto de cómo hacemos, ¿no? ¿La absolución se dio por indubio por reo? En el primer caso, indubio por reo. Cada uno de los jueces teníamos una opinión distinta de quién fue, pero coincidimos que no se podía afirmar. Para mí era un caso de duda clavada. A mí me pasó muchas veces estar en un tribunal y decir, bueno, es muy probable que haya sido esta persona, pero no me alcanza la prueba. La prueba no da y hay que absolver. Pero en este caso, yo no sé. Otros pensaban que fue uno de los que era el imputado y otro pensaba que fue otro, porque la nena había estado con la familia antes. La cuestión es que es un caso paradigmático de los problemas que trae esto del envío y reenvío. Para mí hay que pensar una solución legislativa que pueda darle final acá con un poco la idea de Mayer. Mayer no habla de recurso de casación, sino de revisión con posibilidad de hacer prueba, pero para el imputado nada más. Entonces, supónganse que la discusión es que Nicolás dijo A, y en realidad la defensa dijo B, y Georgina dijo X, y en realidad dijo Y. Entonces, bueno, vení Nicolás, vení Georgina, ¿qué dijiste? Dije X, dijiste Y, listo. ¿Está mal la sentencia o está bien la sentencia? Esa es un poco la idea de Mayer. Bueno, la idea era traerle estos problemas. El otro caso es el que les conté de cosa juzgada in ebis in idem. Es el cuerpo del delito y tienen la discusión para verla. Quería discutirlo en clase, pero no nos dio el tiempo. Yo les agradezco mucho estas 2 clases. Tienen mi mail, ¿no? Se los anoto de vuelta por las dudas. Escríbanme lo que necesiten, yo estoy a disposición de ustedes. Lo puse ahí, perfecto. Me escriben lo que necesitan, estoy a disposición de ustedes, de verdad. Puede ser que demore en contestar. Si ven que demoro, insistan porque es que me olvidé. No es que no quiero contestarles. Así que quedo a disposición de ustedes, así que muchísimas gracias. Hasta luego.